Bienvenidos una vez más a su dosis diaria de Veneno Rosa, aquí en el canal donde el drama nunca duerme y los secretos se revelan a la velocidad de la luz. Ya saben que en este su espacio favorito, no nos andamos con rodeos y vamos directo al hueso, destripando los entresijos más oscuros del universo celebrity. Y hoy, prepárense porque la bomba que les traigo no solo va a hacer temblar la farándula, sino que podría incluso provocar un tsunami de proporciones épicas. ¿Recuerdan a Francesca, la pitonisa del chisme, la gurú de la exclusiva, la reina del lo sé todo y lo cuento? Sí, mis amores, la mismísima, la periodista con la lengua más afilada que el filo de una katana samurái. Pues resulta que ha decidido abrir la caja de Pandora y soltar unas perlitas venenosas sobre Demet Özdemir que mejor que se sienten y se abrochen los cinturones, porque este viaje va a ser turbulento. La tensión se palpa en el aire, el salseo está que arde y nosotros, sus detectives del chisme, vamos a desmenuzar cada detalle, cada coma, cada insinuación, hasta llegar al fondo de este escándalo. Así que pónganse cómodos, preparen su café cargado, o su copa de vino, que ya es hora, y no se pierdan ni una sola palabra, porque esto, señoras y señores, va a ser de infarto. Y antes de que el torbellino de información nos arrastre, un pequeño recordatorio, si son nuevos por aquí, únanse a esta comunidad de chismosos profesionales suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros jugosos especiales. Les prometo que no se arrepentirán. Aquí el aburrimiento no tiene cabida. Ahora sí, basta de preámbulos y vamos al grano, que sé que están muriéndose de curiosidad por saber qué fue lo que soltó la bomba Francesca. Para refrescar la memoria y ponerlos en contexto, hagamos un pequeño repaso sobre quién es Demet Özdemir. Demet, para aquellos que viven en una burbuja, cosa que dudo, porque aquí todos estamos al día con el chisme, es una actriz turca de renombre internacional, una verdadera superestrella, protagonista de telenovelas que han conquistado audiencias en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta el lejano Oriente. Es bellísima, talentosísima, y posee un carisma arrollador que la ha catapultado al estrellato, acumulando una legión de fans que la idolatran y la defienden a capa y espada. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama tiene un precio y Demet, lamentablemente, no está exenta de polémicas y controversias. Y es precisamente en este punto donde entra en escena nuestra querida Francesca, nuestra fuente de información confidencial, nuestra garganta profunda del chisme. Francesca, como ya saben, es una periodista de espectáculos con años de experiencia a sus espaldas y una lengua viperina capaz de destrozar reputaciones con una sola frase. No se casa con nadie, no tiene pelos en la lengua, y dice las cosas como son, sin importar a quién le duela. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué diablos pasó? Pues bien, resulta que Francesca fue invitada a un programa de televisión de gran audiencia, un espacio donde las celebridades tiemblan y los secretos salen a la luz. Como era de esperarse, los presentadores, ávidos de carnaza, no dudaron en preguntarle por Demet Özdemir. Al principio Francesca se mostró cautelosa, evasiva, como si no quisiera meterse en problemas, como si estuviera midiendo cada palabra para evitar una demanda millonaria. Pero la insistencia de los presentadores, que olían el escándalo a kilómetros de distancia, fue implacable, y al final, Francesca cedió a la presión y soltó la bomba, desatando el caos en las redes sociales. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la cosa se pone realmente interesante. Según Francesca, y agárrense fuerte, Demet Özdemir no es la dulce e inocente paloma que todos creen. Ajá. Ya sabíamos que detrás de esa imagen de chica buena había algo más, algo oscuro, algo que nos iba a dar de qué hablar durante semanas. Francesca insinuó con esa sutileza venenosa que la caracteriza, que Demet tiene una personalidad bastante difícil, que no es fácil trabajar con ella, que su temperamento es, digamos, explosivo. Dijo algo así como que detrás de esa sonrisa encantadora, de esa mirada angelical, se esconde una mujer con mucho carácter, digamos exigente, muy exigente. Pero eso no fue todo, mis chismosos. Francesca, con una sonrisa maliciosa, también dejó caer que Demet tiene fama de ser un poco diva, de comportarse como una estrella caprichosa, de querer tener todo bajo control, hasta el más mínimo detalle. Al parecer, a Demet le gusta imponer sus ideas, no acepta fácilmente las sugerencias de los demás, y tiene la última palabra en todo lo que concierne a su trabajo. Uy. Esto se pone cada vez más jugoso. Además, Francesca, como quien no quiere la cosa, mencionó un rumor que corre como la pólvora por los pasillos de los estudios de televisión,
un rumor que habla de supuestos enfrentamientos, de acaloradas discusiones, de intensos rifirrafes entre Demet y otros actores, directores, productores y miembros del equipo de producción. Al parecer, no es la primera vez que Demet se ve envuelta en este tipo de situaciones. Vaya, vaya. Parece que nuestra querida Demet tiene un lado oscuro que desconocíamos, una faceta oculta que ahora, gracias a Francesca, ha salido a la luz. Pero ¿cuál es la razón detrás de esta actitud, de este comportamiento, de esta supuesta divismo? Francesca, fiel a su estilo analítico, tiene una teoría al respecto. Según ella, el éxito repentino de Demet, la fama desmedida, el reconocimiento internacional, la han afectado un poco. La fama, mis chismosos, puede ser un arma de doble filo, un veneno dulce que embriaga y transforma a las personas. Francesca cree que Demet se ha dejado llevar un poco por la fama, que ha perdido un poco la perspectiva, que se ha olvidado de sus orígenes. Y es que, seamos honestos, la fama puede cambiar a cualquiera. De repente te ves rodeado de aduladores, te ofrecen contratos millonarios, te tratan como a un rey, te endiosan. Es fácil perder el piso, perder la humildad, perder la conexión con la realidad en esas circunstancias. Ahora bien, es fundamental aclarar, para evitar malentendidos y demandas, que Francesca no dio nombres ni detalles concretos sobre los supuestos enfrentamientos de Demet. Se limitó a insinuar, a sugerir, a dejar entrever ciertas cosas. Pero como bien sabemos en el mundo del chisme, una insinuación bien colocada, una indirecta sutil, una mirada cómplice, puede valer más que 1000 palabras. Y la verdad es que las palabras de Francesca han generado un terremoto en las redes sociales, un tsunami de comentarios, reacciones y opiniones encontradas. Los fans de Demet, por supuesto, están indignados, furiosos y la defienden a capa y espada, acusando a Francesca de mentir, de inventar historias, de querer dañar la imagen de su ídolo. Dicen que Demet es una persona maravillosa, amable, generosa, y que Francesca está celosa de su éxito. Por otro lado, los detractores de Demet, aquellos que siempre han sospechado de su angelical personalidad, se frotan las manos y celebran las declaraciones de Francesca como si fueran un gol en el último minuto. Dicen que siempre sospecharon que Demet no era tan buena persona como aparenta, que detrás de esa fachada de dulzura se escondía una persona egocéntrica, caprichosa y difícil. En medio de toda esta polvareda mediática, Demet Özdemir ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración al respecto, no ha respondido a las acusaciones de Francesca, no ha negado ni confirmado nada. Algunos dicen que prefiere ignorar el asunto, que no quiere darle importancia, que no quiere alimentar el fuego. Otros creen que está preparando una respuesta contundente, que está reuniendo pruebas, que está consultando con sus abogados, y que pronto saldrá a defenderse y a limpiar su imagen. Lo que sí es cierto es que el silencio de Demet no ha hecho más que aumentar la expectación y la curiosidad del público. Todo el mundo está esperando con ansia su reacción, su versión de la historia, su contraataque. Ahora, mis queridos chismosos, vamos a analizar un poco más a fondo las palabras de Francesca. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Demet Özdemir realmente una diva insoportable, una persona difícil de tratar, una estrella caprichosa? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestra objetividad, nuestro espíritu crítico, nuestra capacidad de análisis. No podemos afirmar ni negar nada con certeza, ya que no tenemos pruebas concretas, evidencias irrefutables, testimonios directos. Solo tenemos las palabras de Francesca, que aunque es una fuente confiable, no deja de ser una opinión personal, una interpretación subjetiva de la realidad. Es importante recordar que todos tenemos una percepción diferente de las cosas, que lo que para una persona puede ser un comportamiento exigente, para otra puede ser simplemente profesionalismo, dedicación y compromiso con su trabajo. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones. Francesca es una periodista de espectáculos y su trabajo, al fin y al cabo, es generar noticias, crear controversia, atraer audiencia. No estoy diciendo que esté mintiendo, pero sí creo que puede haber exagerado un poco las cosas, haber añadido un poco de drama, haber sazonado la historia para hacerla más interesante, más vendible. Al fin y al cabo, de eso se trata el mundo del espectáculo, de crear ilusiones, de generar emociones, de mantener al público entretenido. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que, como siempre, la verdad absoluta es difícil de encontrar. Es probable que Demet Özdemir tenga una personalidad fuerte, un carácter decidido, y que no sea fácil trabajar con ella. Pero también es posible que Francesca haya exagerado un poco las cosas,
que haya sacado conclusiones precipitadas, que haya interpretado mal ciertas situaciones. Lo que sí es seguro es que esta polémica ha puesto a Demet en el ojo del huracán, que su imagen pública se ha visto afectada, y que ahora le toca a ella demostrar si las acusaciones de Francesca son ciertas o no. Y hablando de Demet, no podemos olvidar su trayectoria profesional. Es una actriz muy talentosa que ha protagonizado telenovelas que han sido un éxito a nivel mundial. Su belleza y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas por el público. Pero como hemos visto, el talento y la fama no lo son todo. También es importante tener una buena actitud, ser humilde, saber trabajar en equipo y saber lidiar con la presión. Y parece que en este último aspecto, Demet tiene algunas dificultades, algunas áreas de mejora. En fin, mis chismosos, este es el resumen de la bomba que soltó Francesca sobre Demet Özdemir. Una historia llena de tensión, rumores, acusaciones y especulaciones que ha sacudido el mundo del espectáculo y que nos mantendrá entretenidos durante semanas. Ahora les toca a ustedes sacar sus propias conclusiones, formar su propia opinión y decidir a quién creer. ¿Creen que Francesca está diciendo la verdad? ¿O piensan que está exagerando las cosas? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué opinan de todo este salseo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito jugoso. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, aquí siempre encontrarán los mejores chismes, las noticias más calientes del mundo del espectáculo y el análisis más mordaz de la farándula. Hasta la próxima. Y no olviden, manténganse chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.